Bien, entonces continuamos. Entonces estamos viendo cómo se multiplican los números complejos. Bien. Vimos que siguen las mismas ideas, las mismas propiedades distributivas para multiplicar, que ya sabemos de la álgebra. Y bueno, hemos llegado hasta lograr obtener esta expresión. Bien. Y aquí hemos dicho que y al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, esto va a quedar negativo, esta expresión, este término. Va a quedar menos y1 por y2. Entonces, después de esta línea, lo que se hizo fue reorganizar términos. Se reorganizaron los términos, se asoció lo que es real y lo que tiene parte imaginaria. Pues, por ejemplo, este x1 por x2 no tiene parte imaginaria. Y tampoco el menos y1, y2 que surge de aquí. Bien, entonces esos dos números se asocian para constituir la parte real. Bien, y la otra parte, aquí tenemos x1 y2i más x2 y1i. Entonces, aquí podemos hacer que sacar factor común. Tengo factor común i, factorizarlo. Entonces, cuando saco factor común i, me queda esta expresión. Bien, pues ahí nos quedó ya explícitamente cuál es la parte real y la parte imaginaria de la multiplicación entre z1 y z2. Eso es lo que buscamos. Cuando hacemos estas operaciones, buscamos saber quién va a ser la parte real y la parte imaginaria del nuevo número. Sin embargo, ustedes tienen que estar memorizando esta fórmula que está aquí. Poco eficiente memorizar eso, ¿no? Simplemente cuando les pida multiplicar dos números complejos, aplican las propiedades distributivas normales, que ya sabemos. Y tienen en cuenta que y al cuadrado es igual a menos 1. ¿Listo? Entonces aquí el ejemplo. Está este ejemplo en el que se nos pide multiplicar z1, que es 3 menos i por z2, que es 1 más 2i. Bien, entonces aquí están los números en cuestión. Entonces, ¿cómo se multiplican? Nuevamente siguen las propiedades distributivas. Así lo hice aquí. Esta fórmula anterior no es para memorizar, era simplemente para mostrar que el proceso de distribuir es el que sí se hace siempre. Entonces, miren, aquí sería 3 por 1, 3. Bien, entonces está este 3 aquí. Y el 3 distribuye acá también. Entonces, 3 por 2, 6. Entonces me haría 6 y listo. Y ahorita distribuyo el menos i. Menos i por 1 da menos i. Bien. Y menos i por Menos 2i da, eso da negativo por ley de signos, más por menos menos. Entonces me daría menos 2 y al menos cuadrado. por Bien, porque 1, ahí, sí, más y por al menos 2 cuadrado. más 2, 5, más 5i. Eso. ¿Quién tiene preguntas? Yo aquí, no sé si dejaron el micrófono encendido. Cuando tengan preguntas, aprovechan, listo. El hecho es que y al cuadrado es igual a menos 1. Y eso es lo que vamos a usar aquí en esta segunda línea. Esto lo sustituimos por menos 1. Y noten que aquí me quedó 6i menos i. 6i menos i es 5i. ¿Listo? Y me queda este 3. Y aquí me queda menos 2 por menos 1. Por ley de signos queda 2 positivo. Y 2 más 3, 5. Entonces se hizo las operaciones normales, tratando esa unidad imaginaria como trataríamos cualquier letra. ¿Listo? Cuando teníamos la X o la Y, hacíamos operaciones allá en álgebra, así se está tratando esa I. Bien. Y simplemente se está teniendo cuidado en usar el hecho de que y al cuadrado de menos 1. Siempre que surja ese I por ahí, ese I al cuadrado. Entonces, hasta el momento ya tenemos, ya sabemos cómo sumar y multiplicar números complejos. Bien. Y el objetivo ahora es aprender a dividir, la división entre números complejos. Bien, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta?
Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿De qué libro nos vamos a basar? Sí, vamos a usar este libro aquí, el libro de Glyn James, ¿bien? Cuarta edición. ¿Sí lo pudo ver ahí? Vale, muchas Voy a hacer gracias, el profe. libro. Esto lo voy a enviar al grupo también, como lo pidieron, para que lo tengan ahí fácil. ¿Listo? Bueno, ahorita vamos a orientar esta definición para que nos sirva para definir la división entre dos números complejos. Entonces, antes de hablar de división de números complejos, tenemos que introducir el concepto del conjugado, el conjugado de un número complejo, ¿bien? Entonces, el conjugado de un número complejo es otro número complejo, simplemente que vamos a cambiarle, por ejemplo, pensemos que tenemos este número complejo z igual a x más y. X más y. Bien, este número complejo. Todo el conjugado de él, que lo vamos a denotar así como z, y le colocamos una línea aquí para indicar que es el conjugado de z. Bien, z conjugado va a ser simplemente x menos y. Es decir, se cambia el signo de la parte imaginaria del número. Bien, la parte real se deja igual y se cambia ese signo. Listo, ese es el conjugado de un número complejo, que también es otro número complejo. Bien, ahora la pregunta es por qué por qué definimos el conjugado así, o qué ventajas tiene de definir ese número. Una de las ventajas que tiene es que si yo multiplico z por su conjugado, z por z conjugado, eso me va a dar un número real. Ya no me queda número complejo. ¿En qué sentido? Bien, z por z conjugado pertenece al conjunto de los números reales. Es estrictamente un número real. Ya no es más un número complejo. Ahí dije mal. No es un número complejo. Entonces, como ya vimos en los ejemplos anteriores, cuando tenemos dos números complejos y los multiplicamos, nos da otro número complejo. Ahora, si quieren, por acá hagamos una observación. Aquí un break. Yo dije al inicio que los números reales, que se denotan con esta letra, ¿no? Ya ustedes la conocen, R. Esos números reales están contenidos, eso es lo que yo afirmé al inicio, en el conjunto de los números complejos. Bien, entonces veamos en qué sentido es que están contenidos. Pensemos en un número, por ejemplo en el 1. El 1 solito, pues es un número real, ¿bien? Sin embargo, el 1 yo lo puedo escribir así también. 1 es igual a 1 más 0 por i. Bien. Entonces, cuando lo escribo de esta forma, ya tiene la estructura de número complejo. Entonces, el 1, que es un número real puro, a su vez lo podemos ver como un número complejo, porque 0 por i es 0. Entonces, sería 1 más 0, que es 1. Entonces, el número real uno lo puede ver como un número complejo en la que la parte imaginaria de ese número es 0. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, todo número real se puede ver como un número complejo con parte imaginaria 0. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que este z por z conjugado es de la forma, digamos, a más 0i. Es decir, que z por z conjugado no va a tener parte imaginaria. Bien, en ese sentido es que yo digo que es un número complejo con parte imaginaria 0, pues. ¿Listo? ¿Quedó claro esta observación aquí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahorita la pregunta es, veamos que efectivamente z por z conjugado es un número real. Entonces hagamos esa multiplicación. Si ya sabemos multiplicar, pues hagámosla, ¿no? Para verificar si efectivamente, a ver qué es lo que da z por z conjugado. Entonces esta multiplicación es igual a escribir aquí z, que es x más
más IY. Bueno, noten que yo a veces escribo X más YI o X más IY. A veces la I primero, a veces de último. Pero eso no importa, ¿bien? Esa es la propiedad conmutativa. Es lo mismo 2 por 3 que 3 por 2 o I por 3 que 3I. Propiedad conmutativa, entonces no hay problema en cambiar el orden ahí. Entonces este es Z. Y el conjugado de Z es el mismo número, pero cambiando el signo de la parte imaginaria. Entonces esto es lo mismo que X menos IY. Bien, ese es el conjugado. Este es Z conjugado. Y este es Z nomás. Bien, entonces vamos a multiplicar normal, como aprendimos antes, distribuyendo, ¿no? Para ver qué es eso que dicen que es que Z por Z conjugado es un número real, veamos. Entonces aquí sería X, distribuyo esto, ¿no? X por X me da X al cuadrado. Y luego sigue X por IY. Entonces, este está positivo, este está negativo, entonces queda negativo por ley de signos. Y lo puedo escribir así como menos X por Y, si quiero, por I. Nuevamente por ahí usé propiedad conmutativa. Yo organizo los términos como quiero. Bien, entonces ya hice este por ese y este por este. Ahorita vamos acá. Tengo IY por X. Entonces esto me va a quedar más X por Y por I. Y por último, me queda IY por menos IY. Entonces, más por menos, menos. Esto va a quedar negativo. Y por Y es Y al cuadrado. Y por Y al cuadrado. Y I por I es Y al cuadrado. Bien, entonces eso es lo que nos da esa multiplicación. Ahora, ¿qué simplificaciones puedo hacer? A ver, ¿qué me puede decir? Cancelo los dos términos de X, Y, el positivo y el negativo. Exacto, todos estos dos términos se cancelan. Bien, entonces, miren que esos términos son los que tienen la unidad imaginaria I. Entonces, eso está desapareciendo. Y recordemos ahora que I al cuadrado es menos 1. Entonces, aquí, este I al cuadrado es menos 1. Con este menos acá queda más Y cuadrado. Entonces, al último nos va a dar que eso es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, noten, no aparece ya parte imaginaria. Entonces, en ese sentido es que estoy diciendo que es un número real. Porque X es un número real, Y es un número real. Y más aún, cuando los elevo al cuadrado, me quedan positivos. Y la suma de números positivos es positivo. Entonces, esta expresión ahí es un número real positivo, mayor o igual que 0. Bien. Entonces, Z por Z conjugado me da un número positivo, número real. Entonces, bien. Tenemos ese concepto de conjugado y por la forma en que se definió, nos da que si multiplicamos un número por su conjugado, nos queda un número real. O si quieren, puedo decir que nos queda un número complejo con parte imaginaria 0. Lo mismo que decir que número real. Bien. Aquí sugiero unos ejercicios también. Dice, muestre que o verifique que Z más Z conjugado es igual a 2X. Z menos Z conjugado es igual a 2I por Y. Simplemente hacer una suma y una resta para verificar eso. Ejercicios sencillos. Bien. Entonces, teniendo claro el concepto de número conjugado, aquí aparecen unas propiedades, 4 propiedades que no vamos a probar, que son sencillas. Queda como ejercicio para el lector si quieren, pero no estoy especialmente interesado en probar esto ahora. Lo que dice estas propiedades es que si yo tengo dos números complejos, los sumo, digamos, primero sumo y luego tomo conjugado a la suma, al resultado de la suma, eso es lo mismo que haberlos sumado conjugados cada uno ya. Bien, lo mismo para la resta. Y esta propiedad 3 dice que si yo tengo números complejos y los multiplico
el resultado que me dé. El resultado que me dé le tomo el conjugado. Eso es lo mismo que multiplicarlos conjugados cada uno. Bien, lo mismo para la división. Aunque aún todavía no hemos definido no hemos definido la división aquí en números complejos. Bien, entonces esas propiedades tal vez algún día pueden ser útiles. Entonces, lo principal es usar el concepto de número conjugado para ya la división entre dos números complejos. Bien, aquí hice otro ejemplo, miren. Si yo tengo este número z igual a 3 menos i, entonces noten, su conjugado va a ser 3 más i. Es decir, que cambié el signo de la parte imaginaria. Aquí el signo está negativo y aquí lo coloqué positivo. Bien, se cambió el signo, solo el signo de la parte imaginaria. De la parte real se deja igual. Bien, miren este otro caso. Tengo que z es menos 3 menos 2i. Entonces, menos 3 menos 2i. Entonces su conjugado va a ser menos 3 más 2i. Nuevamente, solo nos enfocamos en cambiar el signo de la parte imaginaria. Mire que la parte real se deja con el mismo signo. Bien, hay dos ejemplos más. Ahorita sí podemos pasar a la última operación, que es la división entre números complejos. Sin embargo, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. Bueno. Entonces, antes de continuar con la división, aquí hay un documento que los voy a enviar también al grupo. Ese documento ya está para que vayan practicando, pero ya algunos compañeros suyos ya lo conocerán también. Entonces, aquí hay algunas operaciones para hacer Si nosotros sabemos que i al cuadrado es menos 1, esto no hay que mostrarlo. Entonces, nos dicen, probemos que i al cubo es igual a menos i, que i a la 4 es igual a 1, que i a la 5 es igual a i, que 1 sobre i es igual a menos i. Esto lo vamos a hacer ahorita. Que 1 sobre i al cuadrado es igual a menos 1. Bueno, este sería obvio, ¿no? Porque i al cuadrado es menos 1. Entonces sería 1 sobre menos 1, lo mismo que menos 1. Entonces este sí no. Que 1 sobre i al cubo es igual a menos i. Ejercicios sencillos. Ahorita lo vamos a revisar también. Y por aquí aparece en el segundo ejercicio, dice que si z1 es 4 menos 5i y z2 es igual a 2 más 3i, entonces encuentren la forma x más y, es decir, haga esta operación z1 por z2 en el ítem A, la multiplicación de los dos números, para poder reescribirlo de la forma x más y. Es decir, que quede claro cuál es la parte real y la parte imaginaria. Lo que hemos estado haciendo. Y aquí dice que sume z1 con z2 y luego eleva al cuadrado eso. Bien. Entonces, ¿ustedes creen que está difícil o no? Dicen ustedes. Podemos intentar hacer ese, ¿cierto? Antes de pasar a la división, a ver cómo nos va. Hagámoslo a ver. Sí, mejor, profe. ¿Sí es mejor? Bueno. Entonces escribamos, a ver. Recuérdenme aquí, z1 es igual a 4 menos 5i. Y z2 es 2 más 3i. Listo. Entonces z1. 4 menos 5i. Listo. 4 menos 5i. Y z2 igual a 2 más 3i. Z2.
más 3i. Bien, y ahí nos dicen que calculemos esto, que z1 más z2 al cuadrado, ¿no? Todo aquí pues un ejercicio total sencillo también, ¿no? Entonces, ¿cuánto da esto? Entonces, veamos. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es la suma interna, ¿bien? Hay dos formas de hacer este ejercicio, una forma corta y una forma larga. La forma corta es primero hacer la suma interna, es decir, sumar z1 más z2. Y después de eso, ahí sí, elevar al cuadrado toda la expresión. Por ejemplo, ¿cuánto es z1 más z2 en este caso? Entonces, sumo parte real con parte real. Entonces, z1, mire, 4 más 2, 6. Entonces, la suma interna me daría el número complejo 6. Y aquí tengo menos 5i más 3i. ¿Cuánto da eso? Da menos 2i. Entonces hice primero la suma, ¿bien? Y después sí elevo al cuadrado. Bien. Estoy haciendo la forma corta. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de la fórmula de un binomio al cuadrado? Que es el primero al cuadrado. En este caso, como hay un menos aquí, entonces menos 2 va a ser el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Recuerdan esa fórmula? Entonces aplicaría esa fórmula aquí. Porque los números complejos satisfacen las mismas propiedades de los números reales en cuanto a operaciones algebraicas. Bien. Entonces aquí, si aplico esa fórmula, me daría primero al cuadrado, me haría, o sea, la fórmula en la que hablo es esta aquí conocida, binomio cuadrado. A más B al cuadrado es igual a, esta que ya toda la vida nos han dado duro con esta, ¿no? 2ab más B cuadrado. Esta es la que yo digo que apliquemos. Bueno, cuando aquí hay un menos, entonces aquí sería un menos. Bien. Entonces aquí tenemos que A es 6 y B sería 2i. ¿Listo? Entonces, A al cuadrado 36. ¿Cierto? Porque 6 por 6 es 36. Menos 2 veces el primero. 2 veces 2 por 6, 12. Y 12 por 2i me da 12 por 2, 24. Entonces me haría menos 24i. Si hay algo que, si estoy yendo muy rápido o algo que no quedó claro, me avisan. ¿Listo? Más que más b al cuadrado, es decir, más, voy a escribirlo aquí si quieren. En este caso nuestro b es 2i, más 2i al cuadrado, si quieren lo escribo así. Bien, y ahí hago las operaciones, listo. Entonces quedaría otra vez 36. Bueno, es que esta pizarra aquí es difícil escribir rápido, pero menos 24i. ¿Y cuánto da 2i al cuadrado? Entonces, recuerden, aquí tengo una Menos 2. multiplicación. Sería menos 2. Menos 2 o menos 4. Menos 4. Menos 4, perdón. Exacto, porque 2 por 2 al cuadrado es 4 y me quedaría un i al cuadrado. Pero i al cuadrado es menos 1. O sea, quedaría esto, ¿no? Pero i al cuadrado es menos 1, entonces puedo escribir lo que ustedes dicen. Aquí puedo escribir menos 4. Y listo, terminé porque 36 menos 4 da 32. Entonces me queda 32 menos 24i. Ese es el resultado de esa operación. Bien, y esa es la forma corta y eficaz, digamos. Ahora, la forma larga, que va a funcionar, sí, pero a un costo muy alto. De hecho, algún día que hice un quiz lo hicieron de esta forma larga. Varios estudiantes. Entonces, ¿cómo fue que lo hicieron ellos? No está mal tampoco, ¿no? Pero yo sí prefiero optimizar.
Dijeron esto, aplicaron esta fórmula aquí, de una vez. Es decir, Z1 más Z2 es Z1 al cuadrado. No hicieron la suma interna primero, sino que aplicaron la fórmula cuadrada. Más 2 veces Z1 por Z2. ¿Cierto? Más Z2 al cuadrado. Y aplicamos fórmula cuadrática, esta misma, pues, la que está aquí. Bien. Y después de haber hecho eso, ahí sí se hizo la sustitución. Es decir, aquí donde está Z1 colocamos 4 menos 5i, porque eso vale Z1 al cuadrado. Y así sucesivamente empezamos a sustituir más 2 veces Z1 por Z2, es decir, 4 menos 5i por 2 menos, perdón, 4 menos 5i que es Z1. Y ustedes ya van viendo que esto se vuelve muy complicado hacerlo así, ¿no? Ya, un montón de operaciones más por Z2 que es 2 más 3i. O sea, el trabajo se triplicó. Más Z2 al cuadrado. Z2 es 2 más 3i. Dos más 3i. Pero si notan ustedes cómo se creció el ejercicio. ¿Cómo es que tenemos que hacer más operaciones? Porque ahora nuevamente, en cada uno de estos paréntesis, por ejemplo, aquí tenemos que aplicar fórmula cuadrática y aquí también. Y después hacer distributiva aquí. Entonces, el ejercicio se crece mucho. Entonces, después me están diciendo que yo les di muy poquito tiempo para el quiz, ¿ah? Si es que pueden hacerlo de la forma larga. ¿Piensan ustedes? Entonces, la moraleja del asunto es, si nos dan este tipo de expresiones, primero hacemos las operaciones internas. Primero hacemos la suma interna y luego ahí sí le damos al cuadrado. Bien, para el que esté curioso, puedo hacer todas estas cuentas y verificar si nos da lo mismo. El otro ejercicio, ¿cuánto nos dio? 32 menos 24 ahí fue, ¿no? Todo eso tiene que dar esto. Entonces, que esté escéptico o que quiera practicar operaciones, puede verificar eso. Verificar. Bien, ¿preguntas hasta ahí? No, ¿Tienen profe, preguntas? como usted lo hizo estaba más fácil y pues así creo que lo haré también. Sí, exacto. Es un camino que también funciona, pero no a un gran costo operacional. Todo aquí le estaba mostrando pues este documento con todas las actividades de... Ah, listo. Entonces aquí tenemos varias actividades. Entonces de aquí yo les voy sugiriendo ejercicios. Bien. Entonces la idea es que al finalizar el curso hayamos resuelto en talleres y en consultas todos esos ejercicios, ¿no? La gran mayoría. Profe, pregunta, ¿cuándo nos vas a dejar los archivos? En el WhatsApp? ¿Y por dónde? Sí, en el grupo de WhatsApp lo envío. Cuando terminemos la clase. Bien. Ok, gracias. Listo. Mire, el primer corte yo creo que iría hasta por aquí, hasta la actividad 3. Ejercicios por aquí de teorema de Cauchy. Más o menos esto es lo que hasta por acá llegaríamos en el primer corte, ¿bien? Esta integral de contorno. Ya para la actividad 4 ya eso quedaría para el segundo corte. Entonces estas primeros 5 paginitas serían, en cuanto a ejercicio, lo que vamos a aprender a hacer este primer corte. ¿Listo? Entonces, todos estos que ustedes ven aquí.
Bien. Por el momento ya creo que ustedes podrían hacer, luego de que estudiemos división, podrían ir revisando los ejercicios del 1 hasta el 5 o hasta el 6 si alcanzamos a ver el módulo de un número que es sencillo. Bien, entonces, ¿preguntas? ¿Hay otro ejercicio por ahí que les cause interés resolver? Entonces, si no hay más preguntas, Profe, ese de 1 a la 3, 1 a la 4, ¿cómo podría uno demostrar eso? bueno, entonces vamos a revisar eso. Nos quedan 8 minutos para que corte esta videoconferencia. Entonces, hagamos eso que usted dice y en la próxima sección ya revisamos la parte de división. Bien, entonces usted dice que hay que probar, por ejemplo, ¿cuál? Bueno, el hecho es que, a ver, y al cuadrado, este es un hecho ya, y el cuadrado no hay que probarlo. De aquí, y el cuadrado es igual a -1. De aquí podemos obtener las demás conclusiones. Entonces dice que, dice por ahí, muestre que y al cubo es igual a -i, ¿cierto? Y al cubo es igual a -i. Entonces, ¿cómo se probaría eso? Tiene que concluirse de aquí. Tenemos que manipular esta igualdad para llegar a esto. Bien, pero es muy fácil porque miren, si yo sé que y al cuadrado es igual a -1, entonces, ¿qué puedo hacer? En esta igualdad aquí, yo puedo multiplicar a los dos lados por i. Entonces, multiplico al lado derecho por i y al lado izquierdo también lo multiplico por i. Y se sigue preservando la igualdad, ¿sí o no? Lo que hice en un lado, uno lo hace en el otro, principio del álgebra, y listo, no se altera la igualdad. Entonces, como multipliqué por i aquí, en el lado izquierdo también multipliqué por i, y listo, no hay problema. Y ahorita note que i por i al cubo, y es como si tuviera exponente 1, las mismas reglas de despotenciación de siempre. Entonces, i a la 1 por i a la 2 me da, se suman los exponentes, me da i a la 3. Bien, y -1 por i da -i. Entonces, así se probaría ese primer caso. Bien. Ya, ok, profe. Gracias. Bueno. Ahora, ¿cuánto es i a la 4, por ejemplo? O probemos que i a la 4 es igual a 1. ¿Cómo se probaría eso? ¿Quién sabría decirme? Quedaría pues -1 por -1, ¿no? Y Porque, cuadrado por i cuadrado. sí, exacto. Exacto. Entonces, propiedades sencillas, ¿no? Eso es como un jueguito aquí. I a la 4 se puede escribir como i al cuadrado por i al cuadrado, como dijo compañero. Bien, eso es igual a i a la 4. Pero esto es lo mismo que tener -1 por -1. -1 por -1 es 1. Bien. Entonces ahí está. Ahora, una pregunta un poco más interesante tal vez. ¿Cuánto es i? Estamos en el 2020, ¿no? I a la 2020. ¿Quién sabe responder esa? Está fácil también, ¿o no? O i a la 800 o 983. ¿Cuánto era que da eso? Error. Eso No, dependerá eso dependerá si es par o impar, ¿no? O sea, digamos, si es par da tal valor o si es impar da tal valor. exacto. Esa es la Yo idea. creo que sí. Yo creo que si es par es -1. Si es par es positivo y si es impar es negativo.
Si es par es positivo, si es impar es negativo. Pues mire, y a las 6, 6 es par, ¿cierto? Y a las 6, da -1, ¿ya? Entonces, Da como que no. -1, sí. Entonces, no, la hipótesis, piénsela un poquito mejor, a ver, de pronto. Pero sí es por ahí, más o menos. Y a las 6 es -1. ¿Por qué? Porque y a las 6 es y a la 2 por y a la 2 por y a la 2. Y entonces sería -1 por -1 por -1, que es -1. Entonces, mire que tenemos uno par que nos dio -1. Bueno, un hecho es que y a la n, para cualquier número entero, para cualquier número natural, siempre nos va a dar una de estas opciones, ¿no? Y elevado a cualquier potencia nos va a dar, ya sea i o menos i, o nos va a dar 1 o -1. Estas son las 4 opciones que tenemos, ¿bien? Entonces, y a la 20 no es un error, y a la 2020 no es error, ¿no? Tiene que dar alguna de estas 4 opciones. Pero entonces, esto es un ejercicio en el que uno debe usar es propiedades de potenciación, no más. ¿Listo? Y usando la idea que mencionó el compañero, que lo que él dice es verdad, pero cuando tenemos, por ejemplo, si yo tengo el número -1, -1 que es un número real, elevado a la n, entonces esto va a dar 1 si n es par, y va a dar -1 si n es impar. Bien, si n es par da positivo, y si n es impar da negativo. Creo que él más bien quería decir eso, ¿no? Más bien por ahí. Entonces, usando este hecho y propiedades de potenciación, uno puede encontrar i a cualquier potencia a la que le ocurra. Entonces, noten aquí, por ejemplo, que 2020 se puede escribir como 2.010, ¿cierto? 2 por 1010 es 2020, ¿cierto? Entonces tenemos i a la 2 por 1010. Que eso se puede reescribir así. Eso se puede escribir como i al cuadrado elevado a la 1010. Bien. Y al cuadrado es -1. Entonces tengo -1 elevado a un número par. Entonces, ¿qué me va a dar esto? Me va a dar 1. ¿Listo? Porque tengo el -1 y 1010 es número par porque 1010 tiene mitad. Entonces, así se resolvería ese ejercicio y con la misma idea de este. Pero no acaba el tiempo, entonces tomen un break de 10 minutos de nuevo. Y ya les mando el otro link. ¿Listo? Vale. Bueno, profe, gracias. Listo.